Hoy les voy a compartir algunas reflexiones sobre cómo el espacio arquitectónico no es solamente una estructura física, sino también un vehículo de enseñanza, un medio de comunicación simbólica y un instrumento de autoridad. Me centraré en un caso particularmente interesante, el Palacio Episcopal de Córdoba. Este edificio, más allá de su valor histórico y estético, representa una forma de pensar el espacio como herramienta de transmisión cultural, política y también espiritual. En él, el diseño arquitectónico y la decoración iconográfica no son elementos meramente ornamentales, sino que conforman un programa visual cuidadosamente elaborado con intención didáctica y propagandística. Soy Rocío Velasco García, profesora del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música de la Universidad de Córdoba, y esta ponencia lleva el título de La iconografía de la escalera del jardín del Palacio Episcopal de Córdoba, simbolismo y pedagogía del poder episcopal. El objetivo de esta intervención es explorar cómo el arte y la arquitectura colaboran para transmitir valores, jerarquías y mensajes espirituales. Para ello abordaremos distintas dimensiones del edificio, centrándonos especialmente en uno de sus espacios más significativos, la conocida como escalera del jardín, conservada, y también veremos una segunda escalera menos conocida y que desafortunadamente fue demolida hace ya varias décadas. Para comprender adecuadamente el mensaje contenido en estos espacios, debemos situarnos en el contexto histórico y religioso de finales del siglo XVIII. La Iglesia Católica, desde el Concilio de Trento, había redefinido su visión del arte como medio de comunicación y enseñanza. No se trataba ya solo de embellecer los templos o palacios eclesiásticos, sino de utilizar el arte como un lenguaje accesible, capaz de llegar tanto al erudito como al fiel analfabeto. Este modelo fue desarrollado posteriormente por autores como Francisco Núñez de Cepeda, quien en su obra Idea del Buen Pastor propuso una serie de empresas o emblemas que sintetizaban conceptos morales, políticos y espirituales orientados a guiar la conducta del prelado. Estos emblemas no eran meras ilustraciones, eran parte de un sistema de comunicación visual que impregnaba espacios como el Palacio Episcopal de Córdoba. Así, la arquitectura dejó de ser simplemente un marco funcional para convertirse en un escenario activo de representación ideológica. Cada detalle, desde el relieve de una cornisa hasta la disposición de las figuras, estaba pensado para comunicar algo preciso. En este sentido, el arte barroco no solo busca impresionar estéticamente, sino también involucrar emocionalmente y educar moralmente. La escalera del jardín, también conocida como escalera de Verdiguer, era el acceso principal al salón del trono del obispo durante el siglo XVIII. Desde 1984 hasta 2024 se encontraba incluida en el espacio destinado a Biblioteca Pública Provincial de Córdoba hasta que sus fondos fueron trasladados a la nueva Biblioteca Pública Grupo Cántico en los Jardines de la Agricultura. Esta escalera no era solo un elemento funcional, sino un auténtico itinerario pedagógico, un escenario donde se despliega una narrativa visual que acompaña al visitante desde su llegada hasta la audiencia con el prelado. Este recorrido no era casual, estaba pensado para construir una experiencia sensorial, intelectual y espiritual, donde cada paso ascendente tenía un significado trascendental. La escalera era estructurada en varios tramos, está flanqueada por muros decorados con yeserías que conforman un programa iconográfico basado en las empresas de Francisco Núñez de Cepeda, tomadas de su obra Ideas de Buen Pastor, como hemos dicho anteriormente. Estas empresas no eran meras ilustraciones, eran mensajes visuales cargados de contenido moral, político y religioso, destinados a formar parte de un discurso unitario sobre la autoridad episcopal. La doctrina católica y los valores se debían guiar tanto al prelado como a sus fieles. Los muros y pechinas muestran emblemas como favorece para que tengas, destruirás si te apartas, cuyo propósito era afirmar la autoridad episcopal y advertir contra las divisiones internas y la búsqueda de novedades doctrinales. El emblema es una forma de expresión visual y literaria que combina tres elementos esenciales. Por un lado, el cuerpo o figura, que es la imagen visual que representa un concepto, el mote o lema, que es la frase breve, generalmente en latín, que introduce una idea o concepto clave, y el epigrama, que es el texto explicativo, generalmente en verso, que desarrolla el mensaje moral, político o religioso del emblema. Este género tuvo su auge durante el Barroco y fue utilizado ampliamente por la Iglesia Católica como herramienta didáctica tras el Concilio de Trento, con el objetivo de enseñar valores morales y doctrinas religiosas de forma accesible y memorable.
En el contexto del Palacio Episcopal cordobés, los emblemas no eran meras ilustraciones ornamentales, constituían un programa iconográfico cuidadosamente diseñado para transmitir esos mensajes doctrinales, políticos y éticos dirigidos a quienes tenían acceso al obispo, ya fueran clérigos, nobles o representantes de las órdenes religiosas. La escalera principal, conocida como escalera del Jardín de Verdier, como hemos dicho antes, y el Salón del Trono, ambos son espacios donde esta emblemática se despliega con mayor riqueza. Los muros y pechinas están decorados con yeserías que representan las empresas de este libro de Núñez de Cepeda, adaptadas al espacio arquitectónico y recontextualizadas para reforzar el mensaje deseado. En este testero, uno de los testeros principales de la escalera, encontramos el lema «Observad al pastor y guardián de vuestras almas». El autor ha modificado el texto original de la primera epístola de San Pedro, que viene a decir, al traducir al castellano, porque antes andabais como ovejas perdidas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ascendiendo por la escalera, en el muro norte se dispone a la izquierda otra de las empresas. Su lema dice «Une a los pueblos». Incluye una mitra, otros símbolos de autoridad episcopal, y su interpretación podría venir a decir algo así como subraya la función del obispo como mediador y unificador entre diferentes grupos sociales y familiares dentro de su diócesis. El prelado debe actuar como árbitro imparcial, buscando siempre la concordia y la paz en su comunidad. Este emblema, además, se ubica estratégicamente en una zona alta de la escalera, cerca del Salón del Trono, reforzando visualmente la dignidad del oficio episcopal. A la derecha del mismo testero encontramos la empresa «Favorece para que tengas». Se representa en el cuerpo de este emblema un sol coronado con mitra, del que nacen unos rayos que se despliegan por 8 tiendas de campaña coronadas por estrellas con los escudos de las principales órdenes religiosas masculinas que existían en la Córdoba de finales del siglo XVIII. La decoración de la pechina de la izquierda alude a la empresa Matrimonio Establece. En esta empresa se representa un olmo del que cuelgan racimos de uva y su tronco está anillado por un trenzado. Representa el matrimonio entre el obispo y su congregación, un matrimonio que debe ser estable, permanente. El trenzado que rodea el tronco de este olmo simboliza el anillo de los desposorios. Se compara así este matrimonio con el matrimonio del Santo Sacramento. Otra de las empresas dice: «Destruirás si te apartas». El cuerpo del emblema representa un jardín cerrado sobre el que aparece una mano divina señalando hacia la derecha. Se entiende como una advertencia, tanto al visitante como al propio obispo. Apartarse de la autoridad eclesiástica o de los obispos establecidos puede llevar a la destrucción del orden espiritual y social. La mano simboliza la providencia divina, el dedo índice señala el camino correcto. Es también una crítica al avance de las ideas ilustradas y revolucionarias que amenazaban la estabilidad tradicional de la Iglesia. Los emblemas cumplían una doble función en el Palacio Episcopal. Por un lado, la función didáctica transmitía las enseñanzas morales y doctrinales de manera visual e intelectual. Eran comprensibles incluso para aquellos que no dominaban el latín, gracias a la combinación de imagen y texto. También la función simbólica y política reflejaban los valores de la Contrarreforma, defendiendo la autoridad del clero, la unidad de la Iglesia y la resistencia frente a las ideas modernas que ponían en peligro el orden tradicional. Aunque los emblemas estaban visibles para cualquier persona que accedía al palacio, su mensaje completo estaba dirigido a un público selecto: clérigos, nobles y personas cultas familiarizadas con la lectura simbólica y el latín. Para el resto de los asistentes, el mensaje implícito se transfería a través de la suntuosidad del espacio, como por ejemplo mediante los símbolos de la mitra, el báculo, los padres de la Iglesia y el ceremonial que rodeaba la audiencia con el prelado. Además, estos emblemas servían como guía emocional y espiritual durante el itinerario que seguía el visitante. Al subir por la escalera se enfrentaba a imágenes que exigían rectitud, fortaleza y prudencia. Al descender recibía un mensaje más tranquilo y reconciliador, reafirmando la importancia de seguir la doctrina y permanecer unido al obispo.
Encontramos también en otra zona restos de una decoración que fue motivo de, pues, valga la reverencia, motivo de decoración del Salón del Trono, hoy ya desaparecido tras algunas intervenciones ocurridas en la década de los años 80. Este emblema o resto del emblema que vemos aquí corresponde a más grato por el olor. Alude a las virtudes del obispo y el buen uso que haga de ellas. El motivo del emblema presenta un lirio plantado en una especie de maceta, dispuesto en un bosque en el que hay un puente de piedra por cuyo ojo pasa el cauce del río. Sin embargo, el autor ha plasmado en yeso estas empresas, ha reducido los motivos representando tan solo un ramillete de lirios plantados en una maceta. Tenemos otro de los restos también que pertenecían a otro de los emblemas que decoraban este Salón del Trono del siglo XVIII, cuyo lema sería la abundancia envilece. Aparece el cuerpo de esta empresa, una mano pontifical que sostiene el cuerno de la abundancia del que se derraman las guirnaldas de flores. En este caso, el autor de la decoración de estas pechinas ha optado por la representación de una cornucopia que se derrama coronas de flores. También encontramos otra que alude a cuanto menos se muestra, tanto más bellas, que hace referencia a los conventos femeninos de clausura custodiados por el obispo. No podemos hablar del Palacio Episcopal sin mencionar una segunda escalera, mucho menos conocida, que desafortunadamente fue demolida entre 1970 y 1971. Se ubicaba en la zona noreste del conjunto, muy cerca del jardín y de la galería del siglo XVI, y formaba parte de un ambicioso proyecto arquitectónico promovido por el obispo Justa Navarro. Esta escalera, según los testimonios gráficos y documentales disponibles, era una obra singular. Tenía 6 tramos dobles con 2 mesetas o rellanos centrales y estaba cubierta por una cúpula sobre pechinas con el escudo del obispo Justa Navarro en el centro. Su diseño respondía claramente al estilo de Miguel de Verdiguer, artífice también de la escalera del jardín, aunque algunos estudios sugieren que el arquitecto fuese Baltasar de Bretón, quien pudo estar involucrado en su construcción. Lo más interesante es que esta escalera no conectaba con ninguna dependencia específica ni conducía a ningún lugar concreto. Era puramente simbólica, un gesto arquitectónico de exhibición de poder y prestigio. Recordemos que en aquella época las escaleras monumentales eran símbolo de estatus utilizadas tanto por instituciones religiosas como por señores notables para manifestar su gloria y su dominio. Aunque no se han encontrado documentos que expliquen con exactitud su uso, hay indicios de que su decoración también seguía el programa emblemático inspirado en las mismas fuentes que la escalera del jardín. Las yeserías que decoraban esta escalera, aunque desmontadas y en mal estado de conservación, parecen aludir a las virtudes cardinales representadas como vírgenes guerreras que luchan contra los vicios o los demonios. Su tipología recuerda a otras obras importantes del periodo, como la escalera del Hospital de las Mujeres de Cádiz o incluso la célebre escalera de la Biblioteca Laurentina de Florencia. Ambas escaleras, aunque físicamente diferentes y con destinos distintos, cumplían una misma función, la del espacio pedagógico y ceremonial. Eran lugares donde se representaba la autoridad episcopal, donde se reforzaba la doctrina católica y donde se establecía una relación entre el poder terrenal del obispo y el orden divino. Muchas gracias por su atención. Queda a la disposición para cualquier pregunta.